Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, espero que estés bien, espero que Dios esté animándote, fortaleciéndote en estos tiempos tan difíciles, pero sobre todo llenándote de su presencia. Vamos a iniciar esta reunión, así es de que yo te animo que ahí en tu casa estés dispuesto a recibir la palabra y que le demos un fuerte aplauso a Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Comencemos. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Ahora libre soy en tu amor. Es tu gracia la que me sanó, mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro, ahora veo, porque tu voz me habló. A la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató.
la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Hola, ¿qué tal? Nuevamente, buenas tardes. Pues esta tarde yo quiero hablarte de algo muy importante. Creo que tenemos que estar poniendo, como dice la palabra, poniendo los ojos en el cielo, teniendo ciertamente los pies en la tierra conforme a las cosas que están pasando, pero sobre todo con una fe verdadera, una fe que cada día crece, que cada día se fortalece, una fe que está buscando lo que es de arriba y no lo que es de la tierra, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y mira, yo quiero animarte esta mañana a que realmente dispongamos nuestro corazón. Yo te animo esta mañana a que abramos nuestra Biblia. Quiero que vayas, por favor, al libro de Efesios. Vamos a ir para allá. Yo creo que todos estamos convencidos de que el Señor viene en breve, estamos convencidos de que tenemos que estar preparados, ¿verdad? Porque como dijo Jesucristo, porque el día y la hora nadie lo sabe, ciertamente nadie lo sabe, pero sí vemos ya que la situación se está poniendo cada vez más crítica y pues solamente la salida para
estas situaciones, obviamente será la venida de Cristo. Entonces yo te animo a que abras tu Biblia en el libro de Efesios capítulo 5, y mientras llegas ahí, pues vamos a orar. Padre, en esta mañana queremos darte gracias por tu amor, darte gracias por tu misericordia. Señor, tú eres bueno, tú nos amas tanto que diariamente nos alimentas, no solo en lo físico, sino en lo espiritual. Diariamente nos proteges de riesgos, de situaciones, de problemas tremendos. Diariamente estás de nuestro lado, hablándonos, aconsejándonos, guiándonos, Señor, corrigiendo aún nuestro caminar. En esta mañana te damos a ti toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza. Y te pedimos, Señor, que por tu Espíritu Santo podamos entender tu palabra, podamos creerla y podamos vivirla. Señor, te damos gracias en esta mañana, en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús. Amén. Y pues, amado, en esta tarde yo quiero hablarte sobre precisamente esa preparación. Dice en capítulo 5 de Efesios, verso 25, Jesús hablando a la iglesia, Jesús poniendo como ejemplo lo que es un matrimonio. Dice así: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así como lo dice la palabra de Dios, nos llama a los esposos, ¿verdad?, a estar amando a nuestra esposa. ¿Por qué? Porque Jesús mismo nos da ejemplo lo que Él hizo por su iglesia. Él amó de tal manera, ¿verdad?, a la iglesia, que Él entregó su vida totalmente por ella. Y por eso dice aquí que pues tenemos que amar como Cristo, ¿verdad? Y yo veo que esto es una preparación a todo esto que estamos esperando, que confiamos en el Señor, que el Señor pues venga en breve, y que también pues en breve se acabe todo sufrimiento en la tierra, ¿verdad? Bueno, hermanos, en la vida de los creyentes. Dice versículo 26, ¿para qué vino el Señor? ¿Para qué se entregó a sí mismo Jesús? Dice claramente: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Sí, Jesucristo vino para santificar, para lavar, para purificar a su iglesia a través de la palabra. Y esto nos habla concreta y claramente que necesitamos estar preparados. Jesús vino a preparar a su iglesia. Jesús quiere que la iglesia, que tú y que yo, estemos siendo purificados día a día, estemos siendo día a día transformados en nuestro ser, en nuestro interior. Y yo puedo ver que esta es la preparación a la que nos llama Jesús, a ser santos, ser santificados, siendo puros de corazón, de mente, de alma. Dice: en el lavamiento del agua por la palabra. Mi amado, la palabra es tan importante en estos tiempos. Jesús mismo dijo que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Esto es lo que tenemos que volver aún más y más a la palabra, más convencidos, más entregados, más creyendo la palabra de Dios, viviéndola totalmente. Porque, como dice verso 27, a fin de presentársela a sí mismo, para Él. Es lo que quiere decir, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, una iglesia que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Mi amado, esa es la preparación. Y yo creo que para que lleguemos a esto, mi amado, necesitamos estar avivados. Mucho tiempo se ha estado orando por avivamiento. Mucha gente ha levantado la voz, pero pues parece que no se cumplen las condiciones, parece que algo estorba y no hay un genuino avivamiento en la iglesia. Pero déjame decirte que el avivamiento empieza en una persona que contagia a otra. Y yo quiero decirte que ese contagio de fe, ese contagio de amor, de entendimiento, de palabra, viene a través de entender esto, que Jesucristo
fue a la cruz para prepararnos a todos los creyentes para la eternidad. Y como dice aquí, que esto fue a fin de presentársela a sí mismo. Él quiere hacer esto en nosotros, sí, dice una iglesia gloriosa. ¿Qué quiere decir una iglesia gloriosa? Que está llena de la presencia de Jesús. Yo puedo ver aquí 4 cosas que necesitamos para estos tiempos, 4 cosas que necesitamos para antes de que el Señor venga. Antes de que el Señor venga, la iglesia ya tiene que ser una iglesia gloriosa, una iglesia limpia, una iglesia sin manchas y una iglesia sin arrugas, ¿sí? Y yo puedo ver como dice aquí, que todo lo que Jesús hizo fue a fin de presentarse a sí mismo una iglesia, su amada, su esposa, una iglesia, aquella que está apasionada por Jesús, dice aquí, dice que tiene que ser gloriosa, y gloriosa es llena de la gloria de Dios, llena de la presencia de Jesús. Dice aquí que no tuviese mancha, ¿sí? La mancha del pecado, la mancha de la maldad ya no puede estar en nosotros. Una iglesia sin mancha, dice aquí también, ni arruga, con esas dobleces, ¿verdad? ¿Cómo se arruga la ropa? Pues a través de dobleces, ¿verdad? De estrecheces y de cosas incorrectas. Muchas veces así está la vida del cristiano, pero hoy Dios está llamando a hacer esta iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, que ya fue limpiada por la sangre de Cristo. Dice, ni arruga, ¿sí? Que no fue maltratada o que su vida es un desorden, ¿sí? Dice, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Mi amado, si tú estás anhelando un avivamiento, créeme que mucha gente lo está anhelando, muchos lo estamos anhelando, pero ese avivamiento a veces tiene estorbos, y yo creo que precisamente los estorbos serían lo contrario a lo que estamos viendo aquí. Una iglesia que no es pura, una iglesia que quizás los domingos o los días que se reúnen, pues asiste, o a veces ya ni asiste, ¿verdad? Pero se siguen creyendo o llamando iglesia, ¿sí? Pero ya no tiene comunión con Dios. Una iglesia que ya ha sido manchada por el pecado, una iglesia que no ha pasado por esos filtros de purificación, ¿verdad? Así como el agua que tomamos, que es purificada, que tiene que pasar por filtros, donde va quedando todas las impurezas, todas las maldades, todos los pecados, para que salga algo limpio totalmente. Así es la vida del creyente. No, muchas veces ya no soportan precisamente el pasar por estos filtros, ¿verdad? Que como dice aquí, la purificación en el lavamiento del agua por la palabra de Dios. Mi amado, mucha gente ya acomodó la palabra a una manera de vivir incorrecta, a una manera de vivir que no es cristiana. Mucha gente en maldad, mucha gente en pecado, y aún asisten a las iglesias. Y yo te animo que sí asiste, pero asiste con la intención de que Dios traiga ese avivamiento de santidad en tu vida. Asiste con la intención de cambiar todo lo que es incorrecto en tu vida. Asiste para que Dios te lave, para que Dios de verdad te purifique por la palabra, y para que cuando el Señor venga seas presentado como esa iglesia gloriosa, limpia, sin mancha ni arruga. Mi amado, estos son estorbos que muchas veces la iglesia está teniendo. La iglesia ya se arrugó, ya tiene dobleces de sentir, ya tiene dobleces de pensar, ya tiene dobleces de actuar, y por un lado da una cara y por otro lado da otra. La iglesia muchas veces se ha manchado por el pecado, ha pensado que porque Dios es amor, Dios no es justicia. Sin embargo, Dios es justicia y Dios es amor también. Entonces se tiene que volver a los fundamentos, a lo que Cristo quiere, a lo que Cristo establece, por lo que Cristo dio la vida en la cruz. Sí, la iglesia tiene que ser limpia. La sangre de Jesús tiene que causar el efecto que realmente se necesita en nuestras vidas, mi amado. Si queremos un avivamiento, tenemos que buscar el ser
personas que llevamos la presencia de Dios, personas que somos esa iglesia gloriosa. Y yo puedo ver cómo ciertamente, como te decía, hay estorbos para llegar a cumplir lo que Dios está pidiendo de nosotros. Y yo quiero hablarte ahorita de uno de ellos, es precisamente en el libro de Apocalipsis. Vamos por favor a Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis capítulo 2. Ya estás ahí. Vamos a Apocalipsis 2, versículos. Vamos a leer del 2 al 4, 2 al 5. Dice aquí, yo quiero decirte, un estorbo que es para que el avivamiento no pueda llegar y para que el avivamiento se detenga en la vida de la gente, es aquí Jesús está hablando a la iglesia de Éfeso y le está diciendo: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Jesús conocía que Éfeso era una iglesia que trabajaba, era una iglesia que predicaba, una iglesia que hacía buenas obras, ¿sí? Y dice que también: yo conozco tu arduo trabajo y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Éfeso era una iglesia trabajadora, una iglesia paciente, aguardaba las ofensas, aguardaba las promesas, hacía cosas que realmente a Dios le agradaban, ¿verdad? Dice aquí, y aún probaba a aquellos mentirosos, y los hallaba y los probaba y los rechazaba, dice, y no los has hallado, y los has hallado mentirosos. Verso 3, dice: y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Las características de Éfeso hoy están quizás en muchas personas cristianas. Son muy trabajadoras, predican mucho, van, vienen, son pacientes esperando lo que Dios tiene para ellos, y aún son sabios en pues buscar, ¿verdad? Saber quién es quién, quién es verdaderamente y quién es falso. Pero aquí dice, verso 4, mi amado, en medio de toda la buena actividad que podamos tener, hay un riesgo muy grande que detiene ese avivamiento. No solamente es actuar, sino realmente es por qué actuamos, en base a amor a quién estamos actuando. Dice verso 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Mi amado, muchas veces en la iglesia sí queremos avivamiento, pero ya no nos acordamos para qué queremos ese avivamiento. Y yo estoy seguro que el avivamiento es amar increíble, tremendamente, con todo a Cristo. Recuerda que el primer mandamiento es un mandamiento de avivamiento. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Para mí esto es avivamiento, amar a Dios con todo. Y por eso en Apocalipsis nos dice aquí que lo que tiene Dios contra simplemente una iglesia muy trabajadora es que ha dejado su primer amor. Y yo creo que el amor tiene que ser el motivo por el cual nosotros clamamos por avivamiento, tiene que ser el motivo por lo cual nosotros actuamos, predicamos, oramos, alabamos, adoramos. Tiene que ser todo en base a ese primer amor verdadero que es Cristo. Entonces yo quiero animarte que volvamos cada día a ese primer amor. Otra cosa que ha sido un estorbo para precisamente lo que es la comunión está en el libro de Romanos. Quiero que vayáis por favor al libro de Romanos capítulo 10. Vamos al verso 21. Dice así: ya estás ahí, Romanos 10, 21. Este es otro estorbo, ¿verdad? Dice aquí, digamos, yo puedo pensar que son de los más fuertes. Dice claramente, pero acerca de Israel, estoy en Romanos capítulo 10, verso 21, pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. ¿Qué es lo que cae muchas veces en la iglesia? Y estamos en la iglesia y pedimos en la iglesia,
pero no se convierte, no hay un avivamiento real en nosotros. Y yo puedo ver gente que asiste a la iglesia así como, pues como zombies, como obligados, como solamente en una religión donde simplemente pasas lista y no hay un cambio verdadero, no hay una bendición, no hay una transformación profunda y total. Por eso dice aquí en el libro de Romanos que Dios acerca de Israel y también acerca ahora de la iglesia, dice que el Señor extendió todo el día sus manos. Dios quiere ayudarnos, Dios quiere levantarnos, ¿sí? Dios quiere abrazarnos, quiere apasionarnos por Él, dice aquí, pero desgraciadamente el pueblo era un pueblo rebelde, y un pueblo rebelde es aquel que se rebela contra el poder o autoridad. Un pueblo rebelde es un pueblo que simplemente no obedece, que simplemente impone su manera de pensar, su manera de sentir, su comodidad, y no está realmente apasionado por Cristo. Entonces, este es un estorbo, por lo cual el pueblo no pudo ver la gloria de Dios día a día. Sí venían tiempos, temporadas, cuando el pueblo realmente se arrepentía, y entonces venía la gloria de Dios, pero después como que todo volvía a lo mismo, todo volvía a fallar, todo volvía a caer, todo volvía a ser pues necesidad, y había un vacío total de la presencia de Dios porque no había ese fuego. ¿Por qué? Porque Dios todo el día extendió sus manos y el pueblo era rebelde, no obedecía, y era un pueblo contradictor. Hoy hay mucha gente contradictora, mi amado, en todo lugar que quiere contradecir, ¿verdad? Ni siquiera se piensa, ni siquiera se pone a meditar. Mi amado, si es de Dios, solamente tenemos una opción: obedecerla. Si es de Dios, si es la palabra, no podemos hacer otra cosa, única y exclusivamente obedecerlas, ¿sí? Y yo puedo ver como hoy el llamado de Dios es: vuélvete, regresa, ¿sí? Dice en el libro de Gálatas, por favor, Gálatas capítulo 5, vamos al verso 7, Gálatas 5, verso 7. Pablo, pues estaba impactado, ¿verdad? Porque habiendo empezado la iglesia en Galacia, habiendo empezado en el Espíritu, recibiendo la palabra con gozo, creciendo la iglesia, de momento la iglesia empieza a ser infectada por el legalismo, empieza a ser infectada por las costumbres, y Pablo, en un momento que llega y confronta a toda la iglesia, y yo creo que muchos nosotros como cristianos necesitamos esa confrontación, ¿verdad? Porque hace años, hace tiempo, cuando iniciamos nuestro cristianismo, todos quizás estábamos apasionados y queríamos servir a Dios, queríamos tener a Dios, queríamos hablar de Dios, pero no venía eso realmente. Eso se fue apagando, se fue acabando de alguna manera, y en el libro de Gálatas es lo que Pablo está confrontando. En el versículo 7 Pablo decía: vosotros corríais bien. Estaba diciendo: oye, ¿qué pasó contigo? Mira, dile que está junto de ti: ¿qué pasó contigo? Tú ibas bien, estabas animado, estabas en un ministerio, a lo mejor estabas predicando aún en las calles a toda persona, invitabas gente a la congregación, pero ¿qué pasó contigo? Por eso dice Pablo aquí: vosotros corríais bien. Yo creo que era una iglesia que trabajaba, que se esforzaba, que amaba con todo al Señor, y que estaban viendo no solamente un crecimiento en números, sino que estaban viendo milagros, señales y prodigios. Entonces llega un momento que eso empieza a minorar, empieza a perderse. ¿Por qué? Porque la iglesia pierde ese avivamiento que todos tenemos que tener. Entonces Pablo confronta a la iglesia y les pregunta: vosotros corríais bien, dice, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Y este es el punto, que se estaban apartando de la verdad, se estaban volviendo un pueblo rebelde y un pueblo contradictor, que no podía ver la gloria de Dios sobre sus vidas. Entonces Pablo dice: pues ¿quién les dijo? ¿Quién los estorbó para no obedecer a la verdad? Y mira, yo quiero decirte que obvio, quien estorba es el diablo, aún a través de personas. Entonces yo quiero animarte, mi amado, tenemos que amarrarnos a la verdad, átala a tu cuello, como dice la palabra, ata la palabra. Dice aquí versículo 8, Pablo dice: esta persuasión, ¿sí? Dice: no procede de aquel que os llama
Fíjate, ¿quién nos llamó? Cristo. ¿Quién nos llamó? Quizás aquí podrían reconocer como el que estaba llamando era Pablo, pero dice aquí que el Señor no era el que estaba llamando a esa pérdida de avivamiento, esa pérdida de pasión, ese dejar de correr correctamente, y revela en el versículo 9 lo que realmente afecta. Dice Pablo, un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de levadura contamina toda la masa. Todo lo bueno que estaba en la iglesia de Galacia a través de las personas entregadas a Cristo, de personas avivadas, todo lo bueno empezó a ser leudado, empezó a entrar algo pequeño, quizás gente permisiva, gente liberal, gente que convertía la libertad en libertinaje, ¿verdad? Y empezaba a decir, mira, no pasa nada, yo ando en pecado, yo ando en maldad y Dios no me ha castigado. Y eso empezó a meterse, quizás llegaron gente legalista, impidiendo que se actuara en la libertad del Espíritu Santo, tratando de imponer cosas de legalismo y no cosas del Espíritu, y entonces esa levadura empezó a meterse en el corazón de los asistentes a la iglesia en Galacia, y entonces empezaron a minorar la carrera, y como que sí iban, pero ya no iban con una convicción, quizás se iban a la noche anterior, a fiestas, a cosas que no son malas en sí, pero que al final de cuentas te quitan las fuerzas, el ánimo, la voluntad, y al otro día simplemente estaban desvelados, ya no se congregaban y ya no había esa pasión, ese fuego por hablar de Cristo a los demás. Entonces yo puedo ver cómo la iglesia cayó en esa falta de avivamiento. Y mi amado, déjame decirte que para que haya un genuino avivamiento, solamente hay una cosa que tenemos que hacer. No hay avivamiento, mi amado, sin arrepentimiento. El llamado de Dios sigue firme en estos tiempos, y más firme que nunca, porque Dios sabe lo que viene a esta generación, lo que nos viene a todos los habitantes de este mundo. Yo puedo ver cómo la mano de Dios sigue extendida. Y mira, quiero que vayas a Segunda de Crónicas, por favor. Segunda de Crónicas, rápidamente. Segunda de Crónicas, capítulo 7. Vamos a partir del verso 14, por favor. Vamos a ver, sí, verso 14. ¿Ya estás ahí? Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Aquí nos habla sobre cuando el pueblo se aparta, cuando empiezan a caer las calamidades, cuando empieza a acabarse esa pasión por Dios. Dice aquí, verso 14, si se humillare mi pueblo, mi amado, si queremos un avivamiento, no hay otra, tenemos que humillarnos. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y dice verso 15, ahora estarán atentos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Mi amado, sin arrepentimiento no hay avivamiento. ¿Sí? Si se humillare, el Señor pide 4 cosas a la iglesia para romper con toda maldición, para romper con todo estorbo, para hacer que caiga ese avivamiento en nuestras vidas. Primero que nada, Dios nos pide que nos humillemos verdaderamente delante de Dios. Delante de Dios tenemos que ir cada uno y humillar y pedir perdón a Dios. Dice aquí, si humillare mi pueblo, sobre el que mi nombre es invocado, y oraren. Segunda cosa es una oración de convicción, un clamor, como decía Pablo, ¿verdad? Que tenemos que orar y clamar, así también lo dijo Jesús. Una oración de verdad enfocada en lo que es la voluntad de Dios, no en la nuestra.
Tercer cosa, buscar el rostro de Dios. Mi amado, por muchos años hemos buscado solamente la mano de Dios, bendíceme, dame, pero hoy el Señor dice, quiero verte a los ojos, quiero que tú me conozcas en mi rostro, no solamente en la mano de bendición, sino en el rostro de amor que está en Jesucristo. Cuarta cosa, ¿sí?, es simple y sencillamente convertirnos de nuestros malos caminos. Y entonces el Señor oirá, dice aquí, desde los cielos y perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra. Dice, por eso ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Mi amado, Dios espera una respuesta. Dios espera una respuesta. No solamente es el hecho de decir, quiero un avivamiento, sino tenemos que actuar caminando hacia ese avivamiento. Yo quiero animarte esta mañana y mira, rápidamente quiero que vayamos a el libro de Isaías y quiero decirte a qué tenemos que llegar, cuáles son las características, ¿verdad?, de una persona avivada. Vamos al verso 61. Una persona avivada no se está fijando lo que hace o deja de hacer el de junto. Una persona avivada ha puesto los ojos en Jesús y tiene pues tiene la presencia de Dios, la pasión por Dios, está lleno del Espíritu Santo. Por eso dice aquí en Isaías 61, verso 1, fíjate, esta palabra fue profecía sobre Jesús y yo creo que también es profecía sobre toda la iglesia, que todos podamos decir lo que dice aquí: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Mi amado, estas son las características de una persona avivada. El Espíritu del Señor está sobre nosotros, fue dado a través del sacrificio de Jesús, la promesa de Jesús en el Pentecostés, y Dios nos ha enviado a predicar buenas nuevas. Mi amado, la iglesia tiene que ir, tiene que predicar, de otra manera no está realmente en un avivamiento, está totalmente seco. Vamos a orar. Esta mañana yo te animo a que consideres todo esto que hemos leído y que lo pongas en práctica en tu corazón. Tenemos que hacerlo hoy más que nunca. Hay gente que depende de nosotros, tanto económicamente, emocionalmente como espiritualmente, y es ahí donde tenemos esta gran responsabilidad de estar avivados. Vamos a orar. Padre, en esta tarde yo te doy gracias por este tiempo. Bendecimos la vida de cada persona. Oramos, Señor, que esta palabra, Señor, la mediten, la reciban, la vivan en su corazón. Señor, necesitamos todos esta palabra. Señor, sin arrepentimiento no hay avivamiento. Padre, ayúdanos en este proceso, límpianos. Queremos ser esa iglesia gloriosa, limpia, sin mancha y sin arruga, que tú amas y por la que tú vienes. Te damos gracias, Señor. Te bendecimos esta tarde en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Mi amado, que Dios te bendiga. Échale muchas ganas. Hasta luego.